Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Aquí les habla el Hassan Gastón Bogomolny desde la sinagoga Bestora Benny Rock Campus en North Miami Beach, Florida, Estados Unidos. Am, bueno, hoy tenemos la parashá Vaishlach, ¿sí? Una parashá muy especial, creo que por muchas razones. Em, Vaishlach significa que envió mensajeros. ¿De quién estamos hablando? De Jacobo, de Jacob, nuestro patriarca. Y acabo de dar la misma, la misma lección en inglés hace media hora. Y aquí estamos, bueno, tratando de transmitir un poquito de espiritualidad, un poquito de mindfulness, un poquito de comida para el alma, para nutrirnos, para prepararnos para Shabbat y ver si podemos rescatar algo más profundo o algo diferente de la para allá. Esta semana, discúlpeme, permíteme, Baruch atah Adonai melech haolam, shakol nihil bidbaro. Entonces, esta para allá muy especial, la pregunta que yo me hago, la pregunta que les hago a ustedes, y la que nos hacemos todos tal vez hoy, es, hola Ernesto, ¿cómo estás? Es, ¿qué significa convertirte en Israel? ¿Por qué hablo de esto? Porque pasan varias cosas, tres cosas muy importantes en esta para allá. Una es el encuentro entre Jacob y su hermano Esav. Se van a encontrar todas las familias, todo lo que se fue creando, todo lo que ellos estuvieron construyendo desde sus lados, desde sus campamentos, de sus historias. Después de ya casi 20 años, se van a juntar por primera vez y aquí pasan muchas cosas. Por un lado, los rabinos dicen que había mucha bronca y mucho odio del lado de Esav. Por otro lado, nos cuenta la Torah misma que Jacob estaba atemorizado, estaba petrificado, aterrorizado, creo que es la palabra. Eh, y, y tenemos también después, obviamente, la historia de Jacob que lucha con el ángel o la persona, el Señor, eh, este individuo, al cual después de la pelea le dice que le dé una bendición y después le dice cuál es tu nombre y le cambia el nombre y sabemos que acá a partir de ahora Jacob ya no se llama más Jacob y se llama Israel. Y tenemos una historia también que no se toca constantemente, que es la historia de la hermana de todos los hijos de Jacob, o sea, la hija de Jacob, llamada Dina, o Dinah, y que es violada y entonces se casa, y para casarse todos los del pueblo se tienen que hacer la circuncisión, pero como fue violada primero, entonces los hermanos Shimon y Leví, entonces cuando están todos ya después de haber sido circuncidados, y todos doloridos obviamente por la circuncisión, aprovechan una noche y pero hacen una matanza horrenda, lo cual ya sabemos que más adelante, cuando terminamos de leer el libro de Breshit, el libro de Génesis, Jacob realmente se lo saca en cara, diciendo, ustedes son unos, o sea, son como destructores, son unos asesinos, ¿sí? Mi pregunta de hoy tiene que ver mucho con respecto a qué significa convertirte en Israel. Em, la pregunta es, ¿qué es lo que hizo Jacob? ¿Qué generó de lo que haya hecho Jacob que haya merecido el cambio de nombre? Que haya merecido un cambio tan grande que hasta el día de hoy, cuando nos conocen como en el mundo, nos conocen como los hijos de Israel. Y a partir de ese entonces, siempre es Bené Israel. Si alguna que otra vez escucharás Bené Jacob, pero Bené Israel, los hijos de Israel. Entonces, ¿qué nos hace a nosotros merecedores incluso? No a él solo merecedor del cambio de nombre. Y sabemos qué cambios de nombre existieron en la historia. Sabemos de Abraham, de Sará, Sarai, Sará, Abraham, Abraham. Sabemos de otras historias. No es el caso hoy, pero sabemos que existe el cambio de nombres. ¿Qué es lo que hizo a Jacob merecedor del cambio de nombre? ¿Qué representa Israel? ¿Qué es lo que adquirió Jacob al cambiar su nombre o al tener este cambio? ¿Y por qué nosotros tenemos este merecimiento
de ser los hijos de. Una de las cosas que comentan y que a mí me pareció muy interesante en la parashá es que generalmente cuando llegamos a esta parashá, la mayoría de las veces, eh, sí, Yoshana, si a la gente que se enferma se cambia el nombre, pero eso es por otra razón. La razón por la cual se cambia, hay un shinui, un cambio de nombre en la gente que está enferma, tiene que ver más que todo con los se, se da el conocimiento, está la creencia de que viene el Malach HaMavet, que viene el ángel de la muerte a buscarte, a tocar la puerta y te conoce por tal nombre. Y cuando tenés un decreto en esa enfermedad, esa persona, esa alma tiene un decreto, el ángel de la muerte viene a golpear constantemente y esa persona continúa. Está la creencia de que el cambiar un nombre o agregar más que todo a veces incluso un nombre, eh, eso hace que cuando golpea la puerta ya el señor Bogomolny no vive más acá, o sea, el que vive ahí es otra persona o tiene otro nombre que al Malach HaMavet ya no le... Es una forma de darle la vuelta y engañar al Malach HaMavet. Eh, pero siempre el cambio, los cambios en general, ¿sí? Muy interesante porque hablamos esto en Rosh Hashanah, ¿no? La idea de Shinui, de Shana, del cambio, de la transformación. Y sin duda un cambio de nombre tiene una transformación. Yo esto hablaba hace poco a mí se me dio por empezar en mi email yo cambié mi nombre casi por mi nombre entero. Empecé a usar mi nombre en hebreo, Moshe Yosef, y empecé a usar el apellido de mi mamá, esto creo que lo comenté el otro día. Entonces este tema de cambio de nombre y te trae seguramente otra energía, y seguramente y hay una creencia de eso. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que hizo Jacob para poder merecer esto? Entonces, una de las cosas de lo que yo estuve estudiando, humildemente quiero compartir con ustedes, a ver si les hace ring, ¿no? Les toca de repente alguna partecita en la que ustedes también pueden trabajar. Acuérdense que yo siempre trato de compartir cosas que yo vivo en la semana o vivo a diario. Me gusta y me interesa poder crecer. Como todo ser humano tropiezo constantemente y lo que quiero es poder compartir incluso mis tropiezos y tal vez escuchar ideas de ustedes porque yo puedo aprender, yo aprendo obviamente de la retroalimentación y el feedback que también y mientras voy hablando obviamente me van creando respuestas. Entonces es bueno hablar. Dice que cuando uno habla, esto lo escribí el otro día acá, me pareció muy lindo, dice we discover who we are by talking. Eso decía el rabino Ari Ben David. Nosotros nos descubrimos quiénes somos, o llegamos a entender y a descubrir quiénes somos cuando hablamos. Entonces, si hablas con conciencia, te vas dando cuenta quién sos y te vas dando cuenta de los sentimientos que te crean lo que vas diciendo y vas procesando. Es una forma muy linda realmente de enfrentarte a ti mismo también. Ahora, esta para allá, como decía antes, una para allá que cuando pensamos constantemente en el, en, en el encuentro de este Jacob y Esaf, siempre, por lo menos así crecimos mucho, Esaf el malo, el que es el cazador, o sea que incluso hasta estaba bien que Jacob le robó o sea, la primogenitura por una comida y entonces por eso y estaba bien y que Rivka engañara a su esposo Isaac o sea que la jugada está todo bien todo para crear de que Jacob era perfecto. Y sabemos que más allá de ser perfecto, Jacob, o sea, lejos, ¿sí? De ser perfecto. Y bueno, y a él también le pasaron cosas. Y sabemos que la semana pasada leímos sobre Labán y lo engañaron una vez, lo engañaron otra vez. Y sabemos que después en la historia de Yosef, dentro de unas 2 semanas, vamos a empezar a leer la semana que viene sobre el tema de cómo lo engañan sus hijos. Y le pasaron cosas también. Como dirían hoy día, karma. ¿Sí? Una palabra por lo menos. Una palabra por lo menos que todo el mundo va conociendo ya está en la calle, ¿no? Antes hablar de este tema de karmas y de dharmas. Y para esto es una idea, por lo menos, que hasta la gente que no cree o en los business, karma. Bueno, eh, entonces lo que vamos pensando es que también hay que pensar un poquito más allá. Hoy que somos más grandes todos, hoy que somos mayorcitos y que podemos pensar un poquito más profundo, ¿sí? Eh, Puedo pensar
acá dice que si solo nos enfocamos en el odio de Esav por Jacob, conectaremos solamente con la energía del odio. Sin embargo, si nos enfocamos en las palabras, Rashi dijo lo siguiente. Rashi escribió lo siguiente, dijo que Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿sí?, dijo que Esav odiaba a Jacob, pero en aquel momento su misericordia lo venció y lo besó con todo su corazón. Ustedes saben que la palabra lo besó en esta para allá cuando al final está aterrorizado y viene el otro y le manda mensajeros y le manda comida y a ver si qué pasa y después crea dos campamentos por si en uno me va a matar y en el otro, o sea, la cantidad de cosas. Primero pensemos, porque esto no era algo que yo iba a hablar, pero pensemos la cantidad de maquinaria y de lo que el imaginario nos puede hacer y el pánico que creamos alrededor, solamente alrededor de algo que ni pasó. Las películas que nos hacemos. ¿Cómo sufrimos nosotros los seres humanos? Solamente el pánico que creamos en nuestra cabeza. Aparte creo que somos supermanes, ¿sí? Somos lo más grande que hay, que existe, en crear siempre el peor, como dicen en inglés, the worst case scenario. Me acuerdo cuando llegué a este país y en las reuniones decían, ok, let's think about the worst case scenario. Vamos a pensar cuál es el peor de los escenarios, digamos, de las escenas que puedan llegar a ocurrir, de las peor de las cosas que puede llegar a ocurrir sobre una situación. Y mi pregunta era, ¿y por qué no podemos pensar cuál es el best scenario? ¿Por qué no podemos pensar cuál es el mejor de las escenas o de las cosas que pueden llegar a pasar en una situación o en un evento o en algo? Porque hay esa idea de pensar, ¿qué es lo peor que puede pasar? Yo entiendo la idea de que, ok, mejor decir que esto es lo peor que puede pasar, entonces cualquier cosa por encima de eso ya está buena. Pero pensemos por un segundo solamente qué tipo de pensamientos creamos alrededor nuestro cuando tenemos ese tipo de lógica o de raciocinio o de razonamiento. Siempre pensando en lo peor que puede pasar. Es frenético. Y estoy pensando en voz alta con ustedes. Pensemos qué atraemos nosotros al pensar constantemente en lo más negativo que puede llegar a pasar. ¿Qué pasaría si pensáramos qué es lo mejor que puede pasar? Y esto ya trae otra conversación que tiene que ver con expectativas y cómo las expectativas nos engañan. Qué lindo sería poder vivir pensando que es lo mejor que puede pasar y saber que si no pasa, no fue una expectativa, ¿sí? Mejor que pensar en qué es lo peor que te puede pasar. Bien. Pero fíjense el paniquerío, si es una palabra, ¿sí? En el miedo, en el terror mental que Jacob tenía, y cuando tenemos miedo y actuamos desde el miedo, sabemos perfectamente que estamos más que ciegos. No podemos ver nada, nada, nada. Entonces, el que sí pudo ver, parece acá, ¿sí?, es Esav. Y a pesar de que tiene esos puntitos en la Torá de que, tal vez su hueso no fue de verdad, tal vez más que los colmillos de Drácula, pero yo les digo a ustedes, y lo dije esto en la clase de inglés, nos ponemos ahora a pensar. Tenés a la persona, ¿sí?, que te hizo daño alguna vez. Genético, no frenético. Tenemos a la persona que nos hizo alguna vez daño, ¿sí? Y la tenemos atadita acá atrás o con esposas y te la regalan ahí de que le pegues todos los trompazos que quieras, todas las piñas, como dicen, ¿sí?, las trompadas, o que le claves un cuchillo, o le hagas el daño que quieras y toda la bronca que tenés encima de esa persona. Digamos que esta es la situación en la que estaba Esav con Jacob, porque Esav eran más, porque él era más fuerte. Sin embargo, cuando estaban al lado, ganó más el amor y la misericordia y la benevolencia, el gesed, la ahavá. Y pudo ser eso lo que prevaleció para que Esav no matara a Jacob, como tranquilamente lo pudo haber hecho. No lo engañara, como tranquilamente lo pudo haber hecho. No le escupiera en la cara,
como tal vez lo pudo haber hecho. Le dio un abrazo y le dio un beso. Entonces, ¿qué significa convertirse de Jacob a Israel? Por parte, tal vez, era ese perdón también. Y el perdón no solamente a Esaf, porque el que la había embarrado bastante era Jacob. Esaf no le robó nada. Pero el perdonarse, como Jacob también, es parte de ser Israel. ¿Y por qué lo digo? ¿Sí? Los sabios dicen que Israel representa todo. Y la Yud por Jacob, Yitzhak, la Shin, la Sin por Sarah, la Reish por Rivka y Rachel, la Aleph por Abraham y la Lamed por Lea. O sea, en Israel tenemos todos los patriarcas y todas las matriarcas, todos los Avot y las Imaot. Y aparte sabemos que Israel representa esas 12 tribus, o sea, representa todo lo que conocemos como Israel. El mundo entero en Israel. Bien. Entonces los sabios nos dicen que, los místicos, que podemos conectarnos cada vez que pensamos y que somos Bene Israel, que somos hijos de Israel, que podemos conectarnos con esa energía de ancestral, con cada uno de esas características y atributos que tenían esos patriarcas y matriarcas, con ese entero, con esa nación y con esta elevación espiritual que merece Jacob al luchar tal vez consigo mismo, con ese hombre, con ese ángel, tal vez consigo mismo, con su parte negativa, con su Yetzer Hara, con que todos tenemos. Yo personalmente, Gastón, estoy en constante pelea entre el Yetzer Hara y el Yetzer Tov, es constante. Me tengo que corregir muchas veces, caigo muchas veces, me defiendo muchas veces, aplasto mi Yetzer Tov, aplasto mi Yetzer Hara. Cuando tenés conciencia y vivís la vida de esa manera, queriendo tener un poquito más de luz, de poder convertirte un poco más, acercarte un poco más al nivel de Israel, es una constante pelea constante. Y hay una película que nos los comentamos varias veces, tanto Marcela, mi esposa, como yo, una película que se llama Ink, I-N-K. Ink te muestra los diferentes niveles, qué es lo que está pasando, lo pasa arriba, pasa abajo, los 4 diferentes mundos que representa, que aumenta la Kabbalah, lo que va pasando. Tenemos a la vez, o sea, no solo los 4 mundos, pero también muestra qué es lo que va pasando alrededor nuestro, que hay ángeles que están constantemente peleando. Nuestros ángeles guardianes y nuestros ángeles que nos quieren, ¿sí?, constantemente. Entonces, lo que es importantísimo tener en cuenta es cómo convertirse en Israel a diario. Entonces ya aprendimos por lo menos que en vez de concentrarnos en la parte de odio, podemos concentrarnos en el perdón, en el amor, que prevalezca esa parte de nosotros con respecto a nosotros mismos o a nuestros seres más cercanos. Nos llamamos la tribu que continúa de almas que continúan en el Gilgul, o sea, en la encarnación con nosotros en diferentes aspectos. Hoy hijo, mañana padre, otro día hermano, otro día maestro, o otro día, mejor dicho, otro mundo. Entonces, es importantísimo tener en cuenta esto. Ahora, quería comentar que el Rav Kook, eso se los comento porque estoy tomando unas clases con la organización Ayeka, con el rabino David, Arie Ben David, y él nos está enseñando sobre el Rav Kook. Varios aspectos dentro de las enseñanzas de Rav Kook, de sus escritos, basado en eso, los diferentes aspectos con respecto al amor, con respecto a aprender Torah,
Bueno, en esta ocasión estamos en una serie que se llama El alma del pueblo judío, ¿sí? Lo que él considera o llama lo que es la unidad espiritual. Entonces, él, voy a ir casi al final de sus escritos. El primero considera, discúlpeme, hay un ruido acá. Discúlpeme, había un ruido que me estaba como molestando un poco. Eh, entonces él considera, él pregunta, o no pregunta, mejor dicho, él considera y cree y ferventemente de que el pueblo judío, así como todo, como Larizal cree en sus escritos, que todo cuerpo animado, cuerpo inanimado tiene un alma, así como nosotros tenemos un alma, que los animales también lo tienen, que las rocas lo tienen, los minerales lo tienen, los árboles tienen, que todo realmente, las mesas, todo tiene realmente un alma. Y Rav Kook considera que el pueblo judío también tiene un alma y que realmente todos los pueblos y las naciones tienen un alma. Y él considera que el pueblo judío tiene un alma especial, y no porque él era creído ni arrogante, sino que justamente él considera que tiene un alma porque tiene una misión. El Rav Kook, sus escritos específicamente, corroboran constantemente, o él realmente reitera constantemente, que en toda alma tiene un shoresh, tiene una raíz. Y que la raíz del alma es donde está el GPS, el ADN de quién eres y para qué estás en este mundo. O sea, cuál es tu misión. Cada alma tiene este shoresh, esta raíz. Y lo importante es poder conectarse con esa raíz. Entonces él tiene sus fórmulas de cómo hay que orar, cómo hay que rezar, cómo hay que hacer tefilá, cómo hay que estudiar Torah. Todo tiene que ver para él, para el Rav Kook, tiene que ver. El Rav Kook fue el primer gran rabino de Israel, por si alguna gente que está aquí no conoce, pueden buscarlo, ¿sí? Eh, y era muy ortodoxo, a la vez era muy místico, muy místico, y a la vez muy sionista, y a la vez muy empático y muy amante de la humanidad y de la creación de Dios. Y muy amante de la relación que él tenía también con Dios y con sus semejantes. Entonces, el Rav Kook dice que el pueblo judío tiene un alma especial, como cada pueblo tiene su alma especial. Pero el pueblo judío ha sido asignado para recibir la Torá, para tener esta conexión especial con el Creador. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Y qué dice en el Shoresh, según el Rav Kook, de esta alma especial de la nación, del pueblo judío? Lo principal que dice, porque no voy a entrar en la clase específicamente de lo que tomé, pero dice que el pueblo judío vino a traer espiritualidad, o sea, unicidad espiritual, o lo que podemos llamar una unión espiritual, ¿sí? A poder conectar con un oneness, con esa unicidad, no solo entre Dios y el pueblo, pero también entre nosotros. El pueblo judío, el sol, como se llama el Knesset Israel, ¿sí? Que es la palabra mística para decir el alma del pueblo judío, vino al mundo y existe para crear sanación mundial. Hay muchos místicos y mucha gente que dice que mientras el pueblo de Israel sea golpeado y sea atacado por diferentes pueblos, etcétera, etcétera, el antisemitismo, no va a haber paz en el mundo. No por nada la palabra Jerusalén en hebreo es Yerushalem o Yerushalayim, que significa Ir Shalem, ¿sí? En la ciudad de la paz. ¿Sí? O sea que si no hay paz en Jerusalén, de alguna forma la creencia mundial, especialmente entre el mundo espiritual, religioso y no religioso también, es que no va a haber nunca paz mundial. ¿Sí? Entonces, interesantemente,
La palabra paz es shalom. Shalem significa también completo. ¿Sí? O sea, tiene que ser una especie de... Luego te sentís completo y te sentís satisfecho y sentís plenitud. Eso es cuando sentís esa paz. Esa es la paz que tenemos que buscar nosotros, los que pertenecemos a Bnei Israel. Y Bnei Israel no es solamente el que nació judío. Y esto fue una pregunta que se le hizo también al rabino. Cualquier persona que se acerca al pueblo judío, ya con Sabán, ya que sientas que tu alma pertenece al pueblo judío, te hayas convertido o no te hayas convertido, todo aquel que se allegue al pueblo judío, sea convertido o no convertido aún, haya nacido judío o decida ser judío, estamos aquí no para creérnosla, no para creernos más, no para ser más arrogantes, pero sí, Shoshana, es un tikkun, es una corrección nuestra en el mundo, pero no imponiendo. ¿Cómo llegamos a esa paz mundial? ¿Cómo llegamos a sanar al mundo? ¿Cómo llegamos a traer armonía a ese mundo, a este mundo? Pues como dicen todos, y yo no soy el más experto ni el más sabio, pero cualquiera de los libros que tengo allá atrás y de ese lado y de este lado, el 80% de los libros que tengo ahí, todos dicen lo mismo, en diferentes idiomas, en diferentes palabras, diferentes frases, y dicen que la paz empieza por uno mismo. Cuando tú te sientes pleno, te sientes en paz, te sientes en armonía con todos tus centros, ¿sí? Llámese tus centros de la Kabbalah, del árbol de la vida, del Etz Haim, de la Sefirot. Ya sea que te sientas en el centro, en tus chakras, si es que crees en el mundo más hinduista, ¿sí? Entonces, cualquiera que sea tus centros, cuando te sientes pleno y te sientes en armonía, no va a haber momento para que entres a criticar a otros, porque no va a ser nada que tengas que criticarte. No va a haber nada que tengas que reclamar, porque no va a ser nada que tengas que reclamarte. Solo vas a dar amor y paz y armonía, porque es lo que tú sientes en ese momento. Vas a dar plenitud y vas a sentir a otros plenos, porque tú te sientes así. Vas a poder complementar y suplementar a otros en sus carencias, porque nosotros nos sentimos de esa manera también. Entonces, de por sí, es así como nosotros nos sentimos, como realmente así como nosotros nos sentimos por dentro, es como vamos a hacer sentir a los demás. Y eso se refleja en nuestras casas, y se refleja en nuestros trabajos, y se refleja en nuestras comunidades, y eso se refleja en los estados, y sigamos ciudades, estados, y países, y naciones, y no haber más broncas. Porque si todos nos sentimos plenos, imagínense un día, y a eso es lo que muchos rabinos, y a lo que muchos sabios, y a lo que mucha gente en el mundo le llama a la era mesiánica. Más que el Mesías en sí, es la era en la que el Mesías ni siquiera va a tener que venir. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ya va a haber todo el mundo, un mundo de paz. Eso significa convertirte en Israel. Y si eres del pueblo de Israel, ya sea por sentimiento o porque eres, porque naciste, empecemos por querernos, no solo nosotros, pero entre nosotros, entre el pueblo, entre los ortodoxos y los reformistas y los recontraformistas y los superortodoxos y los jaredim y esto, y dejen de criticarse ya. Ya dejemos de criticarnos y de pensar de que somos mejores incluso entre nosotros mismos. Y en nuestras propias casas, y si tú eres más observante que tu esposo, deja de sentirte mejor. Deja de pensar que lo que solamente dice la halajá y lo que dice esto y lo dice lo otro es lo que Dios realmente te mandó, y por eso siempre mi esposa me dice, ¿y qué piensa Dios de todo esto? Cuando yo trato mal al otro por A, B o C, porque yo viajo en Shabbat o porque lo que fuera y el otro me critica, ¿qué piensa Dios de eso? Cuando me tiran piedras porque yo aparezco, con una minifalda, ¿sí? Entiendo lo de la falta de respeto, pero ¿qué es más falta de respeto? Entonces, si no hay paz, señores, no hay paz entre nosotros, si no hay paz entre nosotros y entre nosotros, ¿dónde vamos a encontrar realmente la paz mundial? Entonces, primero,
si es elevarse y convertirte en Israel y tener a tus ancestros constantemente, día a día, convertirte en Israel. Siempre, siempre mantén esa paz y plenitud. Y si no te sientes pleno, ¿por qué no te quieres? Porque no tienes amor contigo, porque no te gusta tu pelo, porque no te gusta tu nariz, porque no te gusta lo otro, porque te metiste y la embarraste tantas veces. Pues sánate, mi hijo, como dirían los colombianos, sánate. ¿Sí? Quiérete un poco. De ahí es donde van a ser esa armonía y esa plenitud. Quiérete. De vuelta, lo dije en inglés, la salud, el tiempo no te lo devuelve nadie. Y yo no soy ni el mejor ni el peor de los ejemplos. Soy uno más como ustedes que está tratando de convertirse en Israel constantemente. Y la embarramos y caigo constantemente, pero me levanto y sigo, no me derroto. Hasta el día que me muera y Dios me lleve de este mundo. Yo quiero elevar mi alma para entregarle a mi próximo cuerpo, en la próxima encarnación, un alma más elevada. ¿Y tú? Te deseo un Shabbat Shalom y espero que podamos convertirnos en Israel todos los días, todas las horas, todos los minutos y todos los segundos. Shabbat Shalom.